Cordial saludo, mi nombre es Emily Estrada Tamayo, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, tercer semestre, cursando Imagenología Convencional en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es la tarea número 2, vamos a hablar de los protocolos radiográficos. Bueno, vamos a comenzar con la articulación del hombro. Pues el hombro, ¿qué es? Está formado pues por huesos, ligamentos, tendones y músculos que se conectan el brazo con el torso. Los tres huesos que forman la articulación del hombro pues es la clavícula, la escápula, que es más conocida como el omóplato, y el húmero, que es el hueso largo del brazo. ¿Qué estudios podemos tomarle al hombro? Tenemos la proyección AP, que se toma en un chasis de 24×30, con el rayo central en perpendicular dirigido hacia la articulación glenoidea humeral. Normalmente esta proyección se manda para tratar pues, diagnósticos de trauma, dolor y edema. Tenemos que posicionar al paciente de pie, si puede, o en cúbito supino. El paciente se debe encontrarse contra el buqui. Debe centrar el rayo sobre la articulación escapohumeral, que va a quedar en la mitad del chasis. Se debe tener en cuenta que para que la radiografía quede bien tomada se debe visualizar la cavidad glenoidea de perfil y así como la articulación clavículo-humeral proximal y la parte de la escápula, como lo estamos viendo en esta radiografía. Y así debemos posicionar a nuestro paciente. También tenemos la proyección axial. Esta se toma en un chasis de 24×30 y el rayo central debe de ir por encima de la articulación acromioclavicular y por debajo de la escápula. Se manda este estudio normalmente para diagnósticos por trauma, dolor o edema, y pues debemos posicionar al paciente de pie o de cúbito supino apoyado contra el buqui y mirando hacia el frente. Para que el estudio quede bien tomado se debe ver estructuras como el húmero y no debe de haber movimiento en la placa. Entonces aquí tenemos la radiografía y cómo posicionar a nuestro paciente. Proyección lateral transtorácica. Esta se debe tomar en un chasis de 24×30 y el rayo central debe de ir perpendicular hacia el centro del chasis. Debe atravesar el tórax y usualmente este estudio se manda cuando el diagnóstico es por trauma, dolor o edema, entre otros. Debemos posicionar a nuestro paciente de pie, si puede, o si no, de cúbito supino. El paciente se debe colocar de lado, pegando el hombro que no va a estudio hacia el buqui para que pues verifiquemos que este quede bien. Se debe de ver la articulación humeroproximal y la articulación glenoidea. La pierna. La pierna es una parte fundamental del cuerpo humano y desempeña un papel esencial en nuestra capacidad para movernos, caminar, correr y llevar a cabo una amplia variedad de actividades físicas. Está compuesto por diferentes segmentos y estructuras conectadas a la pierna y nos brinda movilidad, fuerza, equilibrio. Está constituida por la tibia del peroné, que se une al fémur y a la pierna y al pie. Tenemos la proyección AP, anterio-posterior. En esta debemos utilizar un chasis 14×17 y el rayo central debe ir perpendicular al centro de la tibia y el peroné. Este estudio se manda cuando hay un diagnóstico de dolor, inflamación o deformidad en la parte inferior de la pierna. También como para dificultad para moverse para el paciente. Para tomar el estudio debemos posicionar el paciente de cúbito supino sobre la mesa con la pierna afectada estirada sobre el chasis. Y la otra pierna puede estar estirada al lado del chasis o flexionada fuera de la mesa. Para asegurarnos de que el estudio quede bien tomado, se tiene que visualizar toda la tibia, todo el peroné, una parte de la rodilla y una parte del tobillo. Entonces aquí tenemos una proyección AP y como vemos se ve la rodilla y una parte del fémur y una parte del tobillo.
Así debemos colocar nuestro paciente en el chasis. Proyección lateral. Debemos tomar el estudio en un chasis de 14 por 17. El radio central pues lo dirigimos perpendicular al centro de la tibia y del peroné, y este estudio se manda para descartar pues el diagnóstico que sus síntomas sean dolor, inflamación, deformidad o inmovilidad para caminar. El paciente se debe posicionar de cúbito lateral sobre la mesa con la rodilla debe hacer un ángulo de 45 grados perpendicular a la pierna. Debemos posicionar esta sobre el chasis y asegurarnos de que el estudio quede bien tomado, que no haya movimiento, que se visualice toda la tibia y todo el peroné, desde la rodilla hasta el tobillo, y tiene que quedar un poco sobrepuesta la tibia y el peroné. Entonces aquí tenemos una radiografía lateral, como ven se ve sobrepuesta la tibia y el peroné. Así debemos posicionar el paciente, ¿vale? Eso sería todo, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.